El Coliseo de Concreto, donde los mejores de los mejores en concreto ponen a prueba sus habilidades en una competencia por la gloria del concreto. La temporada pasada vimos a los retadores levantarse y cómo se estrellaban. Llevamos a los concursantes al límite y coronamos a un campeón. Ven por este cinturón. Esta temporada los desafíos son mayores, los concursantes son más duros y las apuestas son más altas. Pero hay algo que sigue siendo tan seguro como el cemento. Esto es Concrete Combat. Hola fanáticos del concreto y bienvenidos a la segunda temporada de Concrete Combat. Soy su anfitriona, Jada Page. Ahora, todos recuerdan lo gloriosa que fue la versión del Coliseo de Concreto en la primera temporada. Industrial, intensa, la arena perfecta. Este año queríamos que nuestros competidores se sintieran un poco más en casa. Bienvenidos al nuevo y mejorado Coliseo de Concreto. Estos patios idénticos tienen un largo camino antes de ser espacios de vida al aire completamente formados. Pero, ¿saben qué? Hemos encontrado algunos competidores de primera a la altura de la tarea. A lo largo de esta temporada veremos cómo estos espacios se transforman de inacabados a idílicos. Claro, el camino puede estar pavimentado con sangre, sudor y tal vez incluso algunas lágrimas. Pero oye, eso es lo que obtienes cuando entras al Coliseo de Concreto. Y ahora presentemos a los primeros retadores de la semana. Primero, Sage Bolliard y Tony Johnson. Tony Johnson, soy un contratista general especializado en concreto. Me llamo Sage Bolliard. Actualmente trabajo en excavación pesada y en concreto. Hemos viajado por el mundo juntos durante los últimos 18 años construyendo parques de skate en concreto. Y en la otra esquina, Aldo Chávez y Julio Chávez. Mi nombre es Aldo Chávez. Trabajo en el concreto. Reparaciones de concreto. Mi nombre es Julio y me dedico al concreto. Bienvenidos, combatientes del concreto. Para el desafío de hoy estamos recuperando un clásico de la temporada 1. Su desafío es reparar estos escalones dañados. Como pueden ver, ambos conjuntos de escalones tienen daños idénticos. Con otros competidores llegando para embellecer este patio trasero, su tarea es hacer que la transición del interior al exterior vuelva a lucir como $1.000.000. El equipo ganador tendrá que usar una mezcla de concreto adecuada, técnicas de aplicación y por supuesto tendrán que moverse rápido. Tienen 1 hora para completar este desafío, así que estén atentos al reloj. Hemos hecho muchas escaleras, sabemos lo que hacemos. Veamos quién da un paso más hacia el premio de $10.000 de esta temporada. El tiempo empieza ahora. Pensamos que es algo fácil, que estamos acostumbrados a hacer y que podemos hacer. Ahora presentando a nuestros jueces, José García, Dirk Tharp, y Mike Day. Dirk, ¿cuál dijiste que era el primer paso? Preparación de la superficie. Preparación de la superficie. La preparación siempre. de la superficie es el 90% de la batalla. Nuestro plan de acción era limpiar lo más rápido posible y preparar la superficie. Tony apenas estaba empezando a mezclar. Tienes que revisar el concreto. Tienes que quitar cualquier concreto suelto si te queda algo suelto. Y otro paso inteligente es usar el ladrillo de frotar. Es como una gran goma de borrar, pero está hecho de piedra Tiene que volcánica. estar realmente limpio. Entonces es astillar, lijar, cepillar antes de que puedas siquiera empezar a trabajar con los materiales. De acuerdo. Quitamos los rieles y empezamos a reparar los escalones. Estos son rompenudillos, ¿verdad, Sí, José? sí. No quieres nada en tu camino. Ahí vamos. Oh, lo tienes. No sé, mi cuerpo siente que quiere ¿Quieres hacerlo. Así que ahora está preparando algunas de las áreas dañadas con un agente de unión. La clave de lo que hizo fue que diluyó su agente de unión virtiéndolo en su pulverizador. Así que ahora no tendrá que usar el cepillo hasta el cansancio. Estamos rociando la superficie con agua y adhesivo juntos para facilitar ambas necesidades. Creo que es una jugada muy inteligente, especialmente Sí. en una competencia de tiempo. No está temblando El todo. shakey bakey está sucediendo. Pensamos que el mejor producto para usar era el Promix rojo porque podemos usarlo para propósitos más finos hasta 4 pulgadas y en nuestro caso el daño no fue de más de 4 pulgadas de profundidad.
Parece un poco perplejo en este ¿Sabes momento. qué? Están usando un parche de cemento de fraguado rápido. Está bien. ¿Cuál es? Eso es con lo que empezaron. ¿Cuál es el movimiento correcto? Sí, no parece que esas dos se hayan movido de la pared trasera. No creo que lo hayan hecho. No. Oh, no. Está aplicando un poco del producto como agente de unión. ¿Está haciendo una capa de lechada? Sí. Voy a salir al campo. ¿Te ves tan desconcertado? Te voy a ayudar un segundo. Gracias. ¿De acuerdo? Voy a empezar. Hola chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo nos sentimos? Hacemos Bien. lo que podemos. Dios mío, ustedes no están hablando en absoluto. ¿Somos amigos? ¿Estamos bien? Esto es telepatía. ¿Telepatía? Es como si hubiéramos tenido una discusión o algo antes de Es empezar. justo lo contrario. De acuerdo, nos divertimos mucho. ¿Puedes contarme más sobre tu proceso? Estamos usando el parche de cemento de fraguado rápido, algo de adhesivo, De reactivo, acuerdo. mezclado con agua. Mezclado con agua, nos encanta eso. Muy bien. Tony, veo lo que estás llenando por allá. Voy a dejarlos solos, voy a ir con el otro equipo, pero ustedes lo están haciendo increíble. Gracias. Estoy metida en sus asuntos. Quiero ver qué están haciendo aquí. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando juntos? Llevamos trabajando juntos como 15 años ya. ¿Cómo nos sentimos hasta ahora? Bien. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Por qué te sientes tan bien? Porque vamos a ganar. Porque vas a ganar. Me encanta la confianza. ¿Y estás orgulloso de lo que está haciendo tu pareja? Sí, ya sé lo que está ¿Sí? haciendo. Vale, voy a informar a los jueces que todavía están trabajando en ello. Lo están haciendo increíble. Bien, ¿qué averiguaste? Están usando una mezcla de concreto de fraguado rápido. Este equipo hasta ahora está usando lo que llamamos franja roja, que es una mezcla de cemento todo propósito Promix, pero el equipo B está usando un enfoque diferente, donde hemos tomado un parche de cemento de fraguado rápido, que va de 1/4 de pulgada hasta 2 pulgadas. Él está haciendo sus cortes profundos con un material de fraguado rápido y luego volverá a usar otros materiales para terminarlo. Solo 2 técnicas diferentes en la competencia. Ambos, su trabajo en equipo es simplemente fenomenal. Quiero decir, Julio y Aldo han estado trabajando juntos 15 años y de hecho creen que les va a sobrar tiempo. ¿Cómo vamos? Consigue uno más. ¿Otro lote? Sí. Normalmente, trabajando en el campo, tienes que ajustarte al tiempo del producto. No estás trabajando contra el reloj. Diría que ahora está bastante equilibrado. Sí. Incluso... Pero creo que verás una separación. Solo estoy tratando de mantenerme al tanto de esto. Creo que lo tenemos. Quiero decir, parpadeé una vez. 25 minutos, caballeros. Se acabaron los 30 minutos. En ese momento, el plan de juego realmente no importaba. Todos parecen muy concentrados. Creo que la presión del tiempo realmente los está afectando ahora, afinando su Para lo enfoque. que tienen que hacer, deben concentrarse para terminarlo en 1 hora. Lo que me ponía nervioso era el tiempo. Estábamos bajo la presión del tiempo y no estamos acostumbrados a estar bajo esa presión. También estamos juzgando basados en la estética, ¿verdad? Sí. ¿Crees que al final tendrán una buena estética? Especialmente si están perfeccionando tanto. Bueno, tal vez eso es lo que les preocupa demasiado también. Demasiado. ¿Sabes qué? Ajá. Sí, sí. El agente de unión está configurado dentro del pozo. Cuando hagas eso, tienes que meterlo en un balde de agua y mantenerlo suelto, o se va a pasar. Ninguno lo está mojando lo suficiente para solo cubrirlo. Se están quedando del lado seco, así que va muy lento. ¿Me sigues? Estoy de acuerdo, Tal sí. vez estén pensando en el tiempo. Tratamos de enfocarnos en ambas cosas tan rápido como podamos, pero también haciendo un buen trabajo. Eso es exactamente lo que haría yo. Este es el primer borrador. Es como el producto terminado justo ahí. Sí, tal cual ellos lo Está hacen. aplicando con una esponja, lo cual creo que es una forma rápida de hacerlo. José, nos quedan 15 minutos en la competencia. ¿En qué te enfocarías? Nos enfocaremos en terminar las cosas profesional. Esto es casi como cuando viene la lluvia. Tenemos que hacerlo. Es curioso cómo cuando veo estas cosas pienso que alguien está ganando y luego a medida que se acerca al final todo puede cambiar. Eso es lo que estoy presenciando. Parece que hay una buena diferencia. Estoy muy emocionada por ver el resultado final. Caballeros, les quedan 10 minutos más. ¡Auch! Quedan 10 minutos.
Es hora de anunciarlo. No miré el reloj en lo absoluto. Seguía escuchando el reloj y gritos de fondo. Se está moviendo un poco más rápido ahora, bajando al segundo Todo escalón. lo que hace es que quiere acelerar y bajar el producto por las escaleras un poco más rápido. Probablemente ambos podrían tener una mezcla de lodo un poco más húmeda. Vamos solo un poco más rápido. Sí, oh, Dios mío. ¿No vamos a terminar así? Fue entonces cuando empecé a hacerlo un poco más rápido. La consistencia es muy seca. Está bien. Eso los está matando. Es lo que está haciendo que el proceso sea más largo. Ajá, sí. 7 minutos. Acelera el paso. Llegó la hora de la verdad. Hora de la Lo verdad. fregué tan rápido como pude en ese momento y simplemente se fue. El tiempo simplemente no existía. ¡Rápido, rápido! ¿Es correcto? Está bastante cerca. Está bien. Señores, quiero que sepan que creo en todos ustedes. Lo están haciendo muy bien. Pongan la música. No he tenido la oportunidad de observar a nuestros competidores muy de cerca. Me he concentrado en el proyecto. Quedan 5 minutos. Porque había algunas partes sueltas y no pude colocarlas y se me volteaban y no podía porque estaban muy flojas. Queda 1 minuto. ¡Oh, Dios mío! El último minuto de la competencia, todo lo que podía hacer era reírme internamente, sabiendo dónde estábamos y lo que necesitábamos hacer. Pensé, bueno, no lo vamos a lograr. Le pregunté, ¿vas a seguir adelante? Él dijo, estamos casi sin tiempo. Yo dije, está bien, déjame terminar. 5, 4, 3, 2. Dejen de trabajar. ¡Dejen sus paletas! Es hora. ¡Muy bien! Está hecho. Después de bajar las paletas y mirar por encima del muro a la competencia, me quedé realmente impresionado con la forma en que esos chicos terminaron. Con el pasamos puesto, todo se veía limpio. Chócala, chicos. ¿Pusieron el pasamano y todo? Gran trabajo, concursantes. Los jueces ahora entrarán al campo para revisar su trabajo. No puedo esperar. Muy bien. Jueces, aquí están los escalones de Aldo y Julio. No, pues yo pienso que fue un buen trabajo. Sentimos que hicimos un buen trabajo y que salió bien. Parece que han reparado esos bolsillos profundos muy bien. Entonces no terminaron ese elevador frontal. Eso fue una cosa. Una pregunta. ¿Qué les faltó para terminar la parte de allá? No, pues sobre todo, más que nada, tiempo. Tiempo. Porque pues estaban con la presión de dejar todo bien y el tiempo también encima de uno. Comprendo. Sí, ¿Qué les pareció el material? no, está Sí, muy bien. está bueno. se Está bueno, trabaja ¿no? muy bien. Sí, el material está muy bueno. ¿Qué sería lo que se les complicó más en el proceso? ¿Sería nada más el tiempo? Tener la presión de quedarnos sin tiempo. Intentamos movernos más rápido, pero por esto no terminamos a tiempo. Ustedes estuvieron muy cerca Sí. de terminar, muy cerca. Muy buen trabajo, se ve genial. En general, muy buen trabajo. Si hubieran hecho una pasada más allí, habría sido, bueno, excelente. Pero creo que se les pasó esa parte inferior. Estamos de acuerdo con los jueces, en parte porque omitimos ese paso y tienen razón al decirlo. Pues me hubiese gustado acabar todos los escalones, todo. Noté que el único producto de reparación que usaste fue el cubo rojo de Promix y me preguntaba cuál era tu estrategia al usar solo ese producto. Este se puede usar súper delgado y se puede usar para rellenar hasta 6 pulgadas. Para facilitarnos las cosas, utilizamos ese para no estar cambiando de referencia todo el tiempo. Porque se puede aplicar desde delgado hasta 6 pulgadas para hacerlo más fácil para nosotros. Gran trabajo, chicos. Gracias por hacerlo. Fue realmente divertido de ver. Gracias. Gracias, Aldo y Julio. Jueces, vamos a ver el de Sage y Tony. Genial, vamos a echarle un vistazo. En general, no estamos realmente seguros de quién va a ganar. No lo arreglamos todo y ellos terminaron todo. Ahora estamos como realmente no sabemos quién va a ganar. Y ahora tenemos el conjunto de escalones de Sage y Tony.
Cuando los jueces se acercaron a nuestro trabajo, yo estaba allí riéndome internamente, preguntándome qué iban a decir, porque ya sabía todo lo que yo estaba pensando al respecto. Tengo una pregunta de inmediato, amigo. ¿Qué tipo de producto estaban usando para esto? Usamos el parche de cemento fraguado rápido para las áreas más gruesas. Promix todo propósito para toda la superficie. ¿Tenías algún plan específico cuando empezaste con esto? Más o menos, empecé a prepararme. Tony comenzó a mezclar lotes. Simplemente era el momento. El tiempo lo era todo. Debería haber visto lo que podríamos haber hecho con una hora más. Eso es comprensible. ¿Cuánto tiempo han trabajado juntos? 18 años alrededor del mundo. Eso es fascinante. Jada todo el tiempo comentaba que esos dos tipos ni siquiera hablan. ¿Sabes? Estabas totalmente concentrado. Tu colaboración se notó claramente. El tiempo te llevó al final. Era como si estuviera empezando a llover. Venía un tornado. Una cosa que me gusta de lo que hicieron es que codificaron todo completamente. Y realmente se acerca mucho a coincidir con lo existente aquí también. Sí, las notas de los jueces son totalmente acertadas. Tuvimos una buena conexión. Tuvimos una buena aplicación para el producto final. Muy bien, muchas gracias a todos. Jueces, parece que tenemos mucho de qué hablar, ¿ah? Vamos a deliberar. Hagámoslo. Gracias. Primera deliberación de la temporada. Estoy tan emocionada. Bien, creo que deberíamos hacerlo por equipos. ¿Qué piensan ustedes del equipo A, Aldo y Julio? Tenemos bordes limpios en el equipo A y usaron su tiempo de manera más inteligente. Uno colocó la barandilla mientras el otro trabajaba en los escalones. Aunque no terminaron esa parte frontal, tenemos un acabado más limpio, líneas nítidas. El equipo A gana. Solo falta una cara. Eso se tendrá en cuenta, creo, en el juicio final. Pero se ve bien. Se ve bien. Se ve genial. Bien, ¿y qué tal el trabajo de Tony y Sage? Entonces, cuando miro eso, está completamente cubierto, pero no hay barandilla, no hay tapa puesta. En este punto creo que lo hicieron rápido pensando en el tiempo. Mike, ¿tú qué opinas? Bueno, me doy cuenta de que podrían tener líneas un poco más limpias aquí, pero parte de la competencia era cubrir todo completamente. Estos chicos terminaron el proyecto con todo completamente cubierto. No me voy a preocupar demasiado porque no hayan puesto esa barandilla. Quiero decir, cuánto más tiempo les habría tomado poner la última pieza de la barandilla. No terminaron esa parte delantera de las escaleras. Entonces, ¿dónde los deja eso? Tenemos un claro ganador, ¿de acuerdo? Creo que sí. Tenemos un claro ganador. Bueno, está bien. Entonces, si están listos, traigamos a los concursantes. Muy Vamos bien. a informarles. Equipos, excelente trabajo en el campo. Antes de que los jueces den su veredicto, un breve resumen de puntuación. Ejecución. Usaron los mejores productos para el trabajo, usaron los mejores procedimientos o prácticas. ¿Sabes la parte técnica? Velocidad, eso se explica por sí mismo. Y la estética. ¿Sus escalones pasan la prueba visual? Jueces. Aldo y Julio, me gustan mucho las líneas limpias de sus escaleras y su acabado fue realmente bueno. Pero uno de los criterios era cubrir completamente todas las escaleras y no cubrieron el último escalón. Así que no sé cómo va a influir eso. Sobre el último escalón que no alcanzamos a terminar. Veamos qué dicen ahora. Esta es la parte que no me gusta. Me gustaría tener 2 ganadores, pero solo puede haber uno. José, tienes razón, solo puede haber un ganador. Y ese ganador es... Estoy mirando su producto, estoy mirando nuestro producto y simplemente no tengo ninguna duda de quién está ganando. Creemos que hicimos un buen trabajo y creemos que vamos a ganar. Estaba seguro de mí mismo, pero aún me sentía nervioso. ¡Aldo y Julio! Estamos muy contentos. Estamos muy felices y orgullosos de que nos hayan dicho que ganamos. Buen trabajo. Aldo y Julio, aunque no terminaron todo, las líneas en sus paredes y escaleras estaban muy bien definidas y limpias. El acabado fue muy prolijo y lo aprecio mucho. Nunca hemos participado en un concurso como este, así que estamos contentos de saber que el trabajo que hacemos es bueno. Sage y Tony, aunque no lograron terminar todo, sus escalones se ven bien.
Solo sentí que sus líneas no estaban tan ajustadas como las de Aldo y Julio. Sage, Tony, cuando estaban aplicando esa cosa al final se secó de esa manera. Y tiene que estar bien pulido. Sí, estoy de acuerdo, pero todo lo demás ustedes lo estaban haciendo bien. Pero supongo que el tiempo no cooperó, ¿cierto? Todo lo que quería hacer era estrechar la mano de la competencia y desearles lo mejor en la siguiente ronda. Ok, buen trabajo, equipos. Por favor, dense un aplauso, ¿de acuerdo? Buen trabajo. Sí, buen trabajo. Gracias y prepárense los próximos oponentes. Vamos a darlo todo. Nos vemos en la próxima. Esto es Concrete Combat.